César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, a Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina, a Viana Maino, ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información del Ecuador y presidenta del CAATEL, Edwin Arandia Rojas, viceministro de Telecomunicaciones de Bolivia, Carmen Ligia Valderrama Rojas, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Virgilio Tito Chura, viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, parlamentarios y embajadores andinos, Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior del Ecuador, Loti Andrade, subsecretaria de América Latina y el Caribe, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, rectores de las universidades públicas y privadas del país, invitados especiales, representantes de los medios de comunicación. Ahora damos la más cordial bienvenida a la presentación de la Agenda Digital Andina, instrumento que permitirá que los países de la Comunidad Andina cuenten con lineamientos generales para avanzar en la transformación digital de la región. Les recordamos que este evento está siendo transmitido desde Quito, Ecuador, a través del Facebook Live por la cuenta del Ministerio de Telecomunicaciones del país. Para dar inicio con este importante evento, invito a este espacio al rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, señor César Montaño Galarza. Bienvenido. Muchas gracias por la apertura y la bienvenida. Un saludo muy cordial a la mesa directiva, distinguidas ministras, señor secretario general, distinguidos viceministros, demás autoridades aquí presentes de organismos públicos, sector privado, instituciones del Estado, universidades, etc. Cada cierto tiempo este espacio se viste de gala para cuestiones muy importantes. Para eso se pensó este Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, que justamente ahora está cumpliendo en este 2022 30 años de funcionamiento en el Ecuador. Nos sentimos muy orgullosos por el camino recorrido. Ha sido factible ir cumpliendo una serie de objetivos, de propuestas que hemos pensado casa adentro, siempre enfocadas en esa necesidad de seguir trabajando por la integración, por el mejoramiento del nivel de vida, de la calidad de vida de nuestros pueblos, de los pueblos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y siempre lo hemos hecho acompañados además de personas que han identificado el espacio universitario como muy importante justamente para trabajar por y para la sociedad. Yo celebro que ahora justamente de nuevo la Universidad Andina pueda ser el espacio para fortalecer los puentes de trabajo entre la academia, el sector público, los ministerios correspondientes y obviamente el resto de organismos de la integración, aquí representado por ejemplo por la Secretaría General y las señoras ministras en los ámbitos de telecomunicaciones. Esto es muy importante, estamos enviando una señal muy importante a la sociedad. Es necesario sumar esfuerzos para definir los más caros acuerdos según las necesidades de nuestro tiempo, por ejemplo en el ámbito de las tecnologías, las telecomunicaciones, lo que nos permitirá llegar a ese acuerdo político de primer nivel que luego podría aterrizar y ponerse en aplicación a través de adopción de normativas comunes, ojalá en el Sistema Andino de Integración, normativas nacionales, una serie de programas, de proyectos que solamente apunten al mejoramiento en la calidad de vida en nuestros países. Esto es muy importante. Quiero también celebrar el hecho de que hayan pensado en la Universidad Andina. Nos parece que el espacio universitario es el espacio, justamente el espacio llamado para confluir con distintos puntos de vista, con distintas propuestas, con diferentes miradas críticas sobre los problemas de la sociedad y lo que tenemos que hacer, quienes estamos en el sector público, porque esta es una universidad pública internacional. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada que seguramente será muy productiva y que marcará un hito en esto que ahora es un objetivo estratégico del país y de la región,
ponernos a tono con los países más adelantados del mundo, de tal manera que las telecomunicaciones, la conectividad, las tecnologías nos sirvan para desarrollarnos, para elevar el nivel de vida, para seguir construyendo una democracia más participativa, más digna, con libertades, una democracia en serio, para no quedarnos rezagados en el mundo, sino que para que podamos encaminarnos de una vez por todas ya por la senda del progreso. Entonces, de nuevo, esa bienvenida y el mayor de los éxitos en este trabajo. Acá yo les comentaba, ya para cerrar, antes que nosotros tenemos ya un grupo de trabajo concentrado en todo esto que plantea tantos problemas de la ciberseguridad, de los ciberderechos. Una de nuestras áreas está enfocada ya, además, con propuesta académica y proyectos de investigación en ese campo. Así que bienvenida a esta ocasión también para decirles, esta es su casa y estamos prestos a seguir arrimando el hombro para trabajar en esto que es tan importante. Hoy más que nunca no podemos dejar pasar la oportunidad. Muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias por su intervención, señor rector. Y para seguir con la presentación de la Agenda Digital Andina, cedo la palabra al viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, señor Daniel Legarda. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días con todos, estimadas autoridades, estimado rector, autoridades de telecomunicación de la Comunidad Andina, señores embajadores y miembros de la sociedad civil, todos. Primero, un cordial saludo de parte del ministro Julio José Prado, del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y mío en particular como viceministro de Comercio Exterior. Para nosotros es un gusto poder estar acompañando el día de hoy el lanzamiento de esta Agenda Digital Andina, que en realidad es un trabajo y un esfuerzo que viene de mucho tiempo atrás, de varias declaraciones y mandatos presidenciales desde el año 2019, que se han ratificado en los diferentes instrumentos de la Comunidad Andina, decisiones y declaraciones presidenciales, y que ha sido trabajado en realidad al menos durante 3 presidencias pro tempore: Bolivia hace 2, Colombia la anterior y nosotros que la presidimos en este año. Es un honor para nosotros que la agenda se lance en esta presidencia pro tempore con un trabajo que ha sido destacado. Uno de los comités de trabajo destacados sin duda ha sido el CATEL de Telecomunicaciones, con el liderazgo de nuestra ministra Diana Maino también en ese sentido. Está claro que en la nueva realidad que estamos viviendo, uno de los cambios a los que más hemos asistido durante la pandemia en muchas de nuestras formas de enfrentar la realidad del día a día, forma de cómo compramos, forma de cómo nos comunicamos, incluso de cómo trabajamos, está involucrado de manera transversal con la agenda digital, con la transformación digital y todo lo que esto implica en su conjunto, en términos de seguridad, en términos de acceso a la información, pero también en términos de comercio, en términos de lo que representa para beneficio de nuestras vidas y las oportunidades que esto puede representar de cara a futura, que ya se están dando y que necesitamos como países andinos, como región y como país ponernos a tono, como lo mencionaba el rector de la universidad, ponernos a tono con las tendencias globales. En ese sentido, esta agenda digital es una respuesta a esos desafíos que pretende poner justamente alineado con la normativa de los países andinos, con el trabajo que de aquí viene en adelante, con las tendencias mundiales. Resalto que esta agenda, además de lo que vamos a ver de su contenido, no es una iniciativa que va por su propio camino, sino que tiene transversalmente, cruza con varios otros objetivos y acciones que estamos trabajando tanto desde el ámbito de la Comunidad Andina como desde el ámbito directamente del Gobierno Nacional. En el ámbito de la Comunidad Andina, por citar un ejemplo, esta agenda también está transversalmente, va transversalmente de la mano con iniciativas como el Intercom. Este es un proyecto, Intercom es un proyecto para permitir una mejor comunicación de las aduanas de los países de la Comunidad Andina y de las entidades que emiten documentos de acompañamiento, por ejemplo, para las declaraciones de aduanas, fitosanitarios, documentos aduaneros, etcétera, con la finalidad de hacer más eficiente y más fácil el comercio. Y asimismo, en las iniciativas desde el ámbito bilateral, esto también va a tono con la política que el Gobierno Nacional está siguiendo de tener una apertura comercial en la que se incluye también el aspecto del comercio digital, del e-commerce.
Este tema en particular es algo que lo estamos abordando con mucha más importancia y magnitud en todas las políticas transversales y, por supuesto, trabajando de la mano con todas las autoridades y la sociedad civil. Así es que esta agenda va a ayudar muchísimo también en ese sentido. Es mucho más amplia que solamente eso, pero justamente por ello es para nosotros un gusto poder acompañar este lanzamiento y poner a disposición del país esta agenda de trabajo, que la seguiremos impulsando desde la presidencia pro tempore y en la siguiente presidencia que asumirá el hermano país de Perú a partir del mes de julio. Muchísimas gracias a todos y nuevamente bienvenidos. A continuación tendremos las palabras del secretario general de la Comunidad Andina, el señor Jorge Hernando Pedraza. Bienvenido. Bueno, permítame saludar en primer lugar al doctor César Montaño, anfitrión aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar, nuestra joya de la corona del Sistema Andino de Integración. Saludarla a usted, señora Presidenta pro tempore de la Comunidad Andina, en representación del Gobierno de Ecuador, apreciada amiga señora ministra Viana Maino. Saludo también a la señora ministra de las TIC de Colombia, mi amiga Carmeligia Valderrama. Gracias por haber hecho el esfuerzo de ir aquí a la ciudad de Quito a dar testimonio y, por supuesto, el impulso a este importantísimo evento del día de hoy. Saludo también, por supuesto, a Virgilio Tito Chura, el viceministro de Comunicaciones del Viceministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú. Gracias, viceministro, por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Y quiero saludar también a Edwin Arandia Rojas, viceministro de Telecomunicaciones de Bolivia. Saludo a los señores embajadores de Colombia, de Bolivia, aquí presentes, a los funcionarios de la Cancillería, a los funcionarios de la Comunidad Andina, a los señores viceministros, a ustedes, apreciado Daniel Legarda, viceministro de la Producción. Saludo a todos los aquí presentes, a los medios de comunicación. Quiero expresarle agradecimiento al Gobierno de Ecuador y particularmente a la iniciativa del presidente Guillermo Lasso en ejercicio de la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, por el impulso que le ha dado a este plan de trabajo, dentro del cual está inserto este capítulo que para nosotros resulta sumamente importante, fundamental, tanto que lo califico como un hito dentro de la Comunidad Andina. Esos hitos que en 53 años, al lado de la liberación del libre comercio, al lado de la liberación de los costos de roaming, al lado del Estatuto Migratorio Andino, la presentación de la Agenda Digital Andina constituye un hito. No hay nada que en el mundo el ser humano hoy pueda realizar sin abordar transformación digital y asuntos medioambientales. Por eso la presentación de esta agenda y los contenidos que en ella están inmersos no son otra circunstancia distinta, apreciada Presidenta y ministras, que una hoja de ruta para que nuestros países asuman, como ya en las políticas del gobierno de Bolivia, del gobierno de Colombia, del gobierno de Perú y del gobierno de Ecuador, se han venido desarrollando en lo que tiene que ver con el uso de las herramientas de la tecnología de la información y las comunicaciones, entre otras cosas, acelerado por el fenómeno de la pandemia, precipitado en razón a esa emergencia mundial que generó la necesidad de aumentar velocidades en la introducción de muchas normas que, como lo acaba de mencionar el ministro Legarda, han hecho posible que hoy tengamos en proceso de confección un Intercom, que es un sistema de interoperabilidad, gracias a esa tecnología que nos va a permitir reducir costos, reducir tiempos y, por supuesto, transparentar procesos, generando más competitividad en nuestros procesos comerciales. O que gracias a esta agenda digital estemos desarrollando la plataforma tecnológica de vigilancia y control de monitoreo ambiental para la protección de nuestra biodiversidad y para mitigar los efectos del cambio climático. O que gracias a la tecnología estemos avanzando también en la construcción de nuestro Centro Regional de Información Fitosanitaria, que es una tecnología, una plataforma que contribuirá de manera importantísima y definitiva en la mitigación de la aparición de plagas y de brotes en la salud vegetal y salud animal de la región, para comenzar en la
posibilidad de ayudar a la mitigación de la aparición del fusario en el banano, que nos causaría unos enormes y estrepitosos daños de tipo económico y social en los países de la comunidad andina, principalmente para Ecuador, de donde estamos exportándole al mundo 3.500 millones de dólares, de los 6.500 millones de dólares que le damos en banano al planeta entero. En fin, podría a la manera de ejemplo seguir enumerando más, pero sintetizo significando que esta agenda tiene como propósito buscar que tengamos acceso universal, migración a 5G necesaria hoy para aumentar velocidades, crear más canales de conducción y de rápida transmisión de datos, y una, por supuesto, formidable y fortalecida banda ancha que nos permita insertar la cantidad de innovaciones y de invenciones que el ser humano a diario hace, y que todo tiene que ver con el manejo de tecnología, y que desde luego es necesario e imprescindible tener en la mente la disponibilidad, tanto en el sector público como en el sector privado, de ir a la transformación digital. Muchos otros contenidos importantes, como esta agenda digital va a tener un efecto positivo en la telemedicina, en el teletrabajo, en la educación, y cómo podemos llegar no solamente a la red, allá a la última milla, allí a los lugares más apartados de nuestra sociedad en la comunidad andina, allí a donde está el lejano ciudadano boliviano, o colombiano, o ecuatoriano, peruano, al cual debe darse la igualdad de oportunidades de acceso a la tecnología, pero también la igualdad de oportunidades de acceso a los contenidos y a la comunicación, para que naturalmente podamos ser competitivos. Yo me siento muy agradecido y quiero desde aquí expresarle a los gobiernos de nuestros 4 países por su concurrencia propositiva de apoyar esta iniciativa que hoy la Presidencia Pro Tempore de Ecuador presenta como un hito, repito, adicional de la comunidad andina, y que servirá de hoja de ruta para los procesos que los 111 millones de ciudadanos andinos en adelante a diario abocaremos en todas las actividades públicas o privadas que hacemos en la tarea de ser los buenos ciudadanos. Señor Rector, en la mañana sostuvimos una reunión y me parece que este tema propuesto de hacer un análisis de los ciberderechos es importante hacerlo, y quiero plantearle desde ya que avancemos, como lo hemos hecho en el desarrollo de nuestros convenios, en la confección de una agenda que nos permita hacer ese foro, ministra Mayno, que pueda ser liderado en el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore de Ecuador, y que también, señor viceministro, tiene unos contenidos importantes en la agenda que ya hemos acordado para desarrollar con Perú a partir del 15 de julio, en el propósito del presidente Castillo de continuar con esta tarea de la Presidencia Pro Tempore, dando resultados y frutos. Y quiero finalmente hacer también una reflexión. La aparición de las redes, de los mecanismos que se han derivado de la comunicación digital, nos va a obligar, y probablemente sea un contenido que le propongo para ese foro, a hablar de no solamente las redes, los medios, las formas, sino también los deberes y los derechos. ¿A qué tenemos derecho? Yo tengo derecho a tener una conectividad. ¿Puede alguien cercenármela? ¿Puede el dueño de una red sacarme de la red gratuitamente o simplemente porque quiso que su contenido no le apetece? ¿Cuál es el rol de nuestros reguladores ahí? ¿Y a qué estoy obligado yo también como ciudadano? No solamente en el uso, sino en los contenidos. Son debates que se abrirán y que más tarde en distintos escenarios de la academia y de la industria y de la ciudadanía y de los foros abiertos se van a debatir. Mientras tanto, quiero entonces terminar agradeciéndoles por su apoyo, y en nombre de todo el equipo que lidero y como jefe del organismo, expresarle gratitud, repito, al gobierno de la Presidencia Pro Tempore del presidente Guillermo Lasso, aquí a su delegada personal y directa, que es la doctora Andrea Balda, y a todo su equipo de gobierno. Gracias Verónica, gracias Loti, y agradecerle al gobierno de Bolivia, al gobierno de Perú y al gobierno de Colombia por este compromiso. La presencia de ustedes como líderes gubernamentales, ministra Carmen Ligia, ministro Tito, ministro Edwin, acompañando a la ministra que ejerce la Presidencia Pro Tempore,
significa el compromiso y el impulso que nuestros países le dan a la presentación de este importante instrumento que consiste en el diagnóstico de un ecosistema y que en posteriores minutos tendremos la oportunidad de ir un poco a fondo al conocimiento de las distintas herramientas y de los piélagos que contienen esta fundamental carta de Agenda Digital Andina que hoy ofrecemos a nuestros países. Muchísimas gracias y bienvenidos, y agradezco mucho la presencia de ustedes también, de la academia, de rectores, de la industria y de todos los aquí presentes. Muy amables. Muchísimas gracias, señor secretario. Y a continuación tendremos las palabras de la ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la señora Viana Mayno Isaías. Bienvenida, ministra. Gracias. Les damos la bienvenida y agradecemos mucho la presencia de quienes nos acompañan en la mesa directiva, que son los representantes internacionales. Bienvenida, ministra de Colombia, ministro de Perú. Agradecemos a nuestro anfitrión, el rector de la universidad, y obviamente pues nuestro viceministro de Comercio y el presidente, el secretario de la CAM. A todos ustedes presentes, miembros del sector, de la academia, empresarios privados, Cancillería y demás autoridades que nos acompañan. En el mundo que vivimos, la transformación digital y la integración pensada en los derechos humanos y la democracia de nuestros pueblos son la clave para el desarrollo económico y social. Estoy enfocando esto desde un ángulo que tal vez no es el más ordinario, y es así como quiero comenzar esta intervención, en pensar en un mundo digital como un mundo que abre las puertas a la democracia y a la inclusión social. Según el último estudio de GSMA publicado el año pasado, en el año 2020, o sea que debe ser más al momento, las tecnologías y servicios móviles de manera integrada en la economía generaron un valor económico agregado de 340.000 millones de dólares. Eso es lo que en el mundo económico, desde otro ángulo, significa el movimiento que las tecnologías y el mundo digital representa. Esto es en América Latina solamente, solo en América Latina. Por ello, en este informe que se presenta hoy por parte de nuestro secretario general, Jorge Hernando Pedraza, se va a representar o se grafica la 11ª economía del mundo, la economía digital, que vaticinamos que en corto tiempo pasará a un lugar mucho más destacado y muy pronto pasará a ser la primera economía del mundo, la economía digital, que como característica tiene que no tiene fronteras. Es un tipo de economía distinta, un tipo de mundo distinto en el que estamos viviendo, y una adaptación que como región aquí evidenciamos, como dijo el secretario Pedraza, en un hito histórico de trazar una agenda por primera vez. Quiere decir que como región ya no solo visualizamos el futuro, que es un mundo integrado, un mundo digital, un mundo en el cual la economía, la democracia y la inclusión social se evidencian en línea. Ahora, en este momento, en este acto, con la presencia de todos ustedes y los medios que nos acompañan, estamos lanzando una agenda que nos permitirá discurrir a todos en conjunto en ese nuevo mundo. Como presidente pro tempore del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones y a su vez como ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Ecuador, les extiendo mi más cálida bienvenida. Agradezco mucho el trabajo que hemos realizado en conjuntamente y esta agenda digital andina que estamos lanzando como parte del plan de trabajo de la CATEL, que es el comité que integramos especializado en la Comunidad Andina de Telecomunicaciones, dando cumplimiento al mandato del Consejo Presidencial Andino recogido en la Declaración de Lima del 2019 y ratificado por los jefes de Estado de nuestros países miembros en la Declaración del Consejo Presidencial Andino de mayo 2020, así como también en la Declaración del Consejo Presidencial Andino de julio 2021, con el objetivo en todas estas declaraciones de lograr una verdadera transformación digital de toda la región. Como CATEL hemos cumplido con esos mandatos de las declaraciones del Consejo Presidencial.
Al contar hoy con una agenda digital andina, estaremos en posibilidad de establecer una estrategia subregional orientada estratégicamente a integrar y aunar nuestros retos como Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, afrontando el mundo y la transformación digital que él nos invoca de una manera distinta, desde el ángulo de la mayor conectividad y no solo digital, es una conectividad entre personas, entre empresas, entre estados, entre gobiernos, entre sociedades, y a su vez la innovación, teniendo como una herramienta las TICs. Las TICs son una herramienta de integración. La agenda digital tiene como base 5 pilares fundamentales: gobierno digital y transformación digital, infraestructura y conectividad, talento digital, economía digital y nuevas tecnologías. Profundizaremos sobre ello más adelante. En esta 29ª reunión ordinaria de CAATEL, que celebraremos posterior a este encuentro público, aprovechando la presencia de las autoridades competentes del ramo que nos acompañan, analizaremos los principales desafíos que tienen las TICs en la región, así como delinearemos las acciones para armonizar las políticas públicas en nuestro sector bajo marcos normativos compatibles con los lineamientos de desarrollo económico, social, cultural, productivo, seguridad y sociedad de la información. Hoy la información es un activo crítico y se transa en línea. Hoy la información y el dato es el nuevo petróleo, y eso es lo que a través de la agenda de transformación digital estamos canalizando democráticamente a toda una ciudadanía vista en conjunto como una ciudadanía regional. Es remarcable mencionar que esta reunión que mantendremos hoy se ha retomado después de 8 años. La última reunión que existió fue en 2014. Esto también evidencia la importancia y la visión que nuestros gobiernos hoy tienen del sector y cómo visualizamos la sociedad del futuro que queremos traer al presente integrando nuestras regiones. Quiero destacar que el estudio realizado por la Secretaría General de la CAN bajo el liderazgo del secretario Pedraza, el estudio denominado Análisis y Diagnóstico del Ecosistema Digital de la Comunidad Andina para el sector telecomunicaciones y TIC, estado de situación, nos ha brindado los lineamientos para la ejecución de proyectos tecnológicos de integración de servicios, de comercio, de seguridad, intercambio de datos, así como la adopción de acciones que se conviertan en beneficios visibles para los ciudadanos de nuestros 4 países, Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. Evidenciando así la importancia que como región le damos al desarrollo tecnológico y a la conectividad, buscando la inclusión en este mundo digital a todos los ciudadanos de la comunidad andina. Remarco también el cumplimiento de las decisiones de la región, la 854 y la 638, que establecen los lineamientos conjuntos comunitarios de protección al usuario, definición de normativas internas en telecomunicaciones, garantía de tratamiento armónico en la subregión, y la 786, que establece la evaluación del marco normativo para el intercambio de información en equipos terminales, móviles, extraviados, robados y recuperados. Esto es un concepto de seguridad. Igualmente, Ecuador, bajo la directriz del trabajo sistematizado Comunidad Andina, adoptamos acciones para contar con ciudades inteligentes y sostenibles. Como miembros del Grupo Ad Hoc de la 4ª Revolución Industrial, planeamos extender la medición del nivel de madurez de las ciudades inteligentes y sostenibles que estamos realizando en nuestro país, la cual fue acogida por ustedes como miembros integrantes de la CAN. En un mundo que va hacia una mayor digitalización de todas sus dimensiones, los países de la CAN promovemos la adopción de la política de transformación digital que nos posicione en el concierto internacional, que nos permita monitorear y evaluar los avances de los países en este campo e identificando así los desafíos a enfrentar. Planeamos, dentro de esta agenda digital de transformación, el acompañamiento a las MIPYMES mediante la apropiación de las tecnologías como una estrategia para mejorar su productividad y su competitividad, entendiendo que una economía digital regional será mucho más poderosa que una economía
solamente de un país. Planeamos crecer, no solo fronteras, sino economía e integración a través de este nuevo concepto de transformación digital hacia la economía y la producción. Tenemos la firme certeza de que bajo el compromiso y acciones articuladas de las autoridades de telecomunicaciones, el uso de la firma electrónica integrada regionalmente permitirá la firma de responsabilidad, es decir, cerrar procesos, contratos, documentos y trasladarse de manera digital, por ejemplo, a través de un correo electrónico en los dispositivos personales de cada uno, reconociéndose en los diferentes países de la región. ¿Qué queremos decir? Que podremos transar comercialmente, legalmente en línea a través de una firma electrónica reconocida en toda nuestra región. Quiere decir que es una manera de abrir nuestras fronteras para todo un comercio y una economía de manera efectiva. De la misma manera, este reconocimiento podrá darse en nuestros países miembros sin necesidad de apostillas en los consulados, simplificando así procesos, reduciendo tiempos, recursos y cumpliendo algo que hoy es uno de los dos componentes más importantes reconocidos en el mundo del presente. Son los dos hitos. Ayer teníamos una reunión con la Unión Europea y decían que ellos tienen dos grandes metas, dos grandes visiones, pilares fundamentales de su desarrollo. La digital, el mundo digital y el mundo verde, y que no visualizan ninguna de las dos cosas separadas la una de la otra. No hay nada más sostenible ambientalmente que la tecnología. Además de la reducción de tiempos y gastos y eficiencia, la tecnología y la digitalización es sumamente ambiental, sumamente ecológica, ayuda muchísimo al tema verde. Entonces hoy estos son los dos temas del presente, el mundo digital y la economía sostenible ambientalmente, ambos vistos en conjunto. Nos permitirá también todo este concepto de la reducción de una brecha digital y facilidades a la ciudadanía, que es para quien todo esto se desarrolla al final de cuentas, tales como lo mencionó el secretario Pedraza, servicios de telesalud, educación virtual, emprendimientos, una vida adecuada e inclusiva en servicios sociales inclusive. Hoy, Ecuador y la región viven su primera revolución tecnológica y eso pensamos los del sector y queremos trasladarlo a toda la comunidad. Ya no vivimos una cuarta revolución industrial, vivimos la primera revolución tecnológica del mundo. Revoluciona todos los ámbitos, todos, social, económico, gobierno, humano, productivo, todo, financiero por supuesto. Gracias al Internet y a las nuevas tecnologías, todas nuestras dinámicas humanas nunca volverán a ser iguales. Estamos subiéndonos y liderando la autopista digital del presente. Nuestro compromiso por ello es seguir sumando acciones que permitan que esta agenda digital andina sea una herramienta de integración y cooperación regional. Sean ustedes muy bienvenidos a este primer evento que marca, como decía nuestro secretario, un hito histórico en la región de muchos más que vendrán, porque la comunidad andina no va a abandonar el concepto digital, sino que se va a apropiar de él y lo va a liderar para el bien de toda una región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Y ahora damos paso al señor Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina, para que nos comparta el estudio de diagnóstico sobre el ecosistema digital respecto al diagnóstico integral del ecosistema digital andino y su estado de situación en los países miembros de la Comunidad Andina. Secretario. Gracias. Bueno, aquí lo que hay que hacer son, de mi parte, menos discurso, porque es la segunda vez que paso aquí. Excúseme, ya hice saludo de protocolo. Solamente quiero en este segmento hacer una pequeña presentación antes de dar paso a nuestros consultores, señalando que esta construcción se hizo producto de una iniciativa que nació el 26 de mayo del año 19 en el Consejo Presidencial Andino, que se desarrolló después de 8 años de no poderse convocar y que tuvo entonces en su declaración la posibilidad de ser inserto este tema, y de ahí entonces nace un mandato que comenzamos a desarrollar y que, como lo decía en mi presentación formal del acto del día de hoy, lo que hicimos fue acelerar con la pandemia los resultados de este
de este estudio, de este propósito que es un mandato presidencial, y ese diagnóstico sobre el ecosistema digital tardó varios meses en elaborarse, liderados por el doctor Carmona, el doctor Cardona, presidente en su momento de ASIEM, que es un gremio muy importante de Colombia, y por un consultor que es muy reconocido también en el medio periodístico, Nicolás Stornelli, y que después fue sometido a una minuciosa revisión por nuestros países, por nuestro CATEL, ministra, por los técnicos y por los aparatos gubernamentales de regulación y de vigilancia y control en Colombia, en Bolivia, en Ecuador y en Perú. Y por eso, en el segmento siguiente, cuando haremos la reunión, como usted lo ha mencionado, señora ministra Viana, se expedirá la declaración que adopta esta Agenda Digital Andina. Y quiero sin más significar que en los tiempos que hoy vivimos, no tener una herramienta de estas nos dejaría absolutamente por fuera de las condiciones elementales de competitividad. Es obligante para el ser humano hacerlo y por eso creemos que nuestros países avanzarán de manera coordinada, integrada, sistemática y con todo el impulso que hemos recibido para su confección, igualmente para su ejecución, en el entendido que este será el camino, la herramienta. Las tecnologías de la información y las comunicaciones son la herramienta más expedita para mitigar la pobreza y generar un escenario de igualdad de acceso a las oportunidades. Quiero entonces pedirles a ustedes que durante los próximos minutos escuchemos la presentación breve, pero de los contenidos más importantes y los lineamientos consignados en este estudio del ecosistema digital andino. Tienen ustedes la palabra, doctor Cardona, doctor Stornelli. Los escuchamos desde el Paraninfo de la Universidad Simón Bolívar en Quito, y esto demuestra que sin que ustedes estén aquí presencialmente, lo están vinculados en el evento y que este es el uso de las herramientas de la tecnología al servicio de nuestros países para el bienestar de los 111 millones de ciudadanos andinos. Gracias. Buenos días para todos. Mi nombre, Julián Cardona Castro. Soy uno de los consultores junto con Nicolás Stornelli García, quienes realizamos este estudio para la CAM. Quiero saludar a la mesa directiva, al señor secretario Jorge Hernando Pedraza, a la ministra del Ecuador de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, doctora Viana Maino, a la ministra de Colombia de las TIC, Carmen Ligia Valderrama, al rector de la Universidad Simón Bolívar, a los embajadores, a las personalidades presentes y a los demás asistentes a este importantísimo evento. Bueno, vamos a hacer una presentación esquemática del estudio para poder ver la presentación completa. Vamos a mirar en la agenda el objeto de la consultoría, el desarrollo de la misma, la estrategia de los consultores, los hallazgos que hicimos, y al final el estado de la situación, conclusiones y recomendaciones que hemos hecho para el estudio. La consultoría tiene el objetivo, y desde el inicio la construimos como el deber ser y el deber hacer de lo que encontramos en el análisis de los 4 países y que vamos a tratar de expresarlo en esta presentación para que ustedes puedan tener una idea de aquellos aspectos que de forma unificada y unida los países pueden hacer de manera integrada para mejorar el sector y presentar un mercado de 111 millones de habitantes. El objeto de la consultoría fue hacer un análisis del ecosistema digital andino
crear un mapa o una metodología para poder hacer el análisis de la normatividad y luego hacer un análisis y un diagnóstico de ese ecosistema digital andino para sentar las bases y los pilares esenciales de la agenda digital. Al final, la CAN nos solicitó hacer un estado de la situación normativa del ecosistema con conclusiones y recomendaciones que son los elementos esenciales de la agenda digital andina. La consultoría optó por seguir la metodología de la evidencia. Nosotros consideramos que hacer este tipo de análisis basados en marcos teóricos o marcos académicos que no sirvan de base para llegar a las conclusiones, pues no era el mejor camino. Por eso tomamos la evidencia de cómo estaban conformados los 4 países y los comparamos con el propósito de sacar las mejores conclusiones desde el punto de vista técnico, de ingeniería, comercial, regulatorio, de competencia y de políticas públicas para que el sector pudiera integrarse y dinamizarse hacia el futuro. Sobre todo en esta época post-pandemia y también teniendo en cuenta el nuevo evento que ha surgido en el mundo, como es la guerra que actualmente está en curso. Esto nos llevó a este planteamiento. La construcción del libro y de las conclusiones y del documento final está compuesto por estos pilares. Primero, el estado de la situación normativa. Segundo, el análisis y diagnóstico de esa situación normativa, apoyado en el análisis de la información y en un diagnóstico para armonizar esa normatividad. Y al final, el establecimiento de un estado de la situación con conclusiones y recomendaciones. El mapa diseñado o metodología está compuesto por estos 9 pilares, 9 criterios o 9 ejes temáticos. Cada uno está tomado directamente de la evidencia de la conformación de los sectores en los 4 países y en el mundo, de tal manera que pudiéramos utilizar esta metodología para cada uno de los pasos de la consultoría que se estaban haciendo, tanto para el análisis como para el diagnóstico y también para las conclusiones. Es una plantilla que nos sirvió de base para recopilar toda la información normativa y así está clasificada dentro de la consultoría. Es de destacar en estos pilares aspectos muy esenciales como por ejemplo la distinción entre lo que son las TIC y lo que son las telecomunicaciones. Es muy importante esta distinción porque en el mundo actual ya se hace necesaria una regulación independiente tanto para las TIC como que están las plataformas tecnológicas, OTT y demás, y las telecomunicaciones que son las tradicionalmente reguladas en todo el mundo. Cada uno de los países ha ido desarrollando la conformación de su sector de acuerdo a su criterio y el objetivo es buscar unas líneas de conducta comunes para su integración. En lo que se refiere, por ejemplo, a uno de los primeros hallazgos es en la denominación del sector. Encontramos denominaciones diferentes que van a implicar en el desarrollo legislativo y operativo y funcional del sector diferentes tendencias. Una de ellas es, por ejemplo, que en algunos países las TIC están separadas de las telecomunicaciones en cuanto a su organización funcional y operativa. Hay países que las tienen integradas, como en el caso de Ecuador y Bolivia. Y esto trae como consecuencia que en un momento determinado se presenten divergencias y ya en el mundo actual debería presentarse la integración de estos sectores.
Este gráfico que estamos incluyendo es el que permite basarnos en qué es el sector de telecomunicaciones, qué es el sector de TIC y cómo se debería denominar el sector como sombrilla, como cubierta general de toda la cadena de valor que es el sector de comunicaciones. Es de la elaboración propia de los consultores y va a permitir a la CAN homogeneizar los criterios para buscar unas denominaciones que para un sector tan técnico como el de TIC y telecomunicaciones deberían tener una cierta similitud o correspondencia con esta cadena de valor, precisamente para derivar en políticas públicas y en regulación aspectos mucho más coherentes e iguales, o por lo menos muy similares, para que los 4 países puedan presentarse al mundo con una integración en una verdadera agenda digital andina. Propusimos para los 4 países, este es un ejemplo de Colombia, pero así está para los 4 países, tratar y mantener actualizado una estructura organizacional para saber cómo están ubicados tanto las TIC como las telecomunicaciones, y lo construimos con base en 3 ejes: el de las políticas públicas, el de la regulación y el de los usuarios y la competencia. Este tipo de organigramas permiten visualizar y comenzar a tomar las decisiones pertinentes para que se pueda en un momento determinado hacer los ajustes que permitan homogeneizar e igualar en la medida de lo posible no solamente los sectores, sino las estadísticas y la comparabilidad. Todo esto buscando que los países puedan subir en las tablas de clasificación internacional, en las cuales en la consultoría lo mencionamos, pues no se sale muy bien librado en uno o en otro país. Entonces, este tipo de estructuras son supremamente positivas. Cuando nos dijeron que analizáramos el ecosistema digital andino, encontramos que cada país tenía un marco diferente de lo que consideraba el ecosistema digital. Para no entrar en los análisis que también están dentro de la consultoría, por qué se llegó a esas concepciones técnicas del ecosistema digital en los 4 países, nos basamos en construir un ecosistema digital basado en la evidencia, un ecosistema que permitiera la utilización de los 6 pilares fundamentales de políticas públicas, infraestructura, usuarios, regulación y competencia, e inspección, control y vigilancia, para que sirviera como un modelo único para los 4 países, de tal manera que su desarrollo fuera armónico y coherente. De ahí llegamos entonces a lo que es una de las principales conclusiones, que es el estado de la situación de los países miembros. ¿Cuál es el estado en los aspectos más relevantes? La posición de los países miembros en los diferentes indicadores internacionales debe ser mejorada. Hay que hacer un gran esfuerzo para integrarlos y encontrar aquellos puntos por qué hay unos países que están más arriba y otros no tanto, en las posiciones de la medición de las tecnologías de la información, en la medición de las telecomunicaciones, en la medición de todos estos medidores que el sector tiene a nivel mundial. La desigualdad digital es una constante. Hay divergencias muy importantes porque en muchos casos han sido decisiones políticas. Este es un sector técnico y de ingeniería donde las TIC no están supeditadas a las telecomunicaciones, ni las telecomunicaciones están supeditadas a las TIC. Son sectores complementarios que forman una cadena de valor para poder comunicar entre 2 extremos a los usuarios. Encontramos la diversidad organizacional entre telecomunicaciones y TIC. Ya lo mencionamos, que el sector más regulado en el mundo desde que existen las telecomunicaciones, desde el siglo XIX, son las telecomunicaciones. Las TIC, que nacieron con el teléfono que
que Antonio Meucci descubrió y conceptualizó también en el siglo XIX, pues han venido teniendo la necesidad de una regulación por la aparición del Internet. Esto ha traído que las plataformas tecnológicas y todas las demás sean necesario regularlas. Los entes reguladores no son totalmente independientes. Hay unos países con mayor grado de independencia que otros. Es importante crear un indicador para medir esa independencia. El concepto de libre competencia no es tratado de manera igual y eso sería importante que la agenda digital lo pudiera integrar en un concepto uniforme para los 4 países. La autoridad de la competencia se maneja y se comporta en los 4 países de diferente manera. Hay 2 países que la tienen incorporada en la regulación y 2 países que la tienen por fuera de ese esquema. Y lo más importante, las estadísticas del sector. Una agenda digital andina debe verse como un instrumento de supervivencia, de productividad y como una habilitadora de derechos humanos y fundamentales. Dentro de las conclusiones tenemos entonces como una constante la diversidad y la desigualdad en la organización funcional y operativa. La conectividad de los hogares mediante las telecomunicaciones fijas debe ser una prioridad, porque la pandemia nos demostró que las telecomunicaciones móviles no son suficientes para generar productividad. Sirven para comunicación, para entretenimiento, para información, pero no permiten generar productividad porque solo la banda ancha fija que conecta los hogares y que crea en los hogares oficinas, home office, son las que deben ser prioritarias en esta fase del desarrollo de las TIC y las telecomunicaciones. Los estados deben convertirse en un estado emprendedor. El ejemplo de las vacunas para impulsarlas fue fundamental. Este es un gran ejemplo de cómo pudiera pensarse en la conectividad de los hogares siendo los estados partícipes, ya que hay zonas que no son rentables. El criterio de la masificación de Internet debe ser cambiado. En nuestra opinión, debe ser cambiado por la masificación de la banda ancha de alta velocidad y principalmente fija, porque recordemos que hablar de masificación de Internet puede ser también hablar de masificación de banda angosta. Entonces, lo único que permite, y las grandes mediciones de los organismos internacionales, es la banda ancha de alta velocidad y principalmente fija a través, preferiblemente, de la fibra óptica, que es la que permite la menor latencia y la mayor velocidad. Es imprescindible resolver la disyuntiva entre banda ancha fija o Internet móvil. La política de gestión del espectro debe ser de Estado, homogeneizar los nombres y las denominaciones a través de los conceptos de comunicaciones, telecomunicaciones y TIC, como ya lo expresamos anteriormente en una transparencia, es fundamental. La institucionalidad para el manejo de las TIC es separada de las telecomunicaciones en algunos casos. Es importante pensar en hacer esa integración para que a través de los ministerios de propósito específico, hay países que tienen ministerios de propósito específico y hay países que no lo tienen, que son ministerios que digamos, hacen parte de otros aspectos de la economía. Sería muy importante esa denominación de ministerios de propósito específico para el manejo de las telecomunicaciones. Y los organismos reguladores deben seguir propendiendo por ser independientes en el nivel que deberían ser. En cuanto a las recomendaciones que están basadas en los mismos puntos que les mencionamos o en los mismos criterios que mencionamos como molde general para toda la consultoría y que nos permitió elaborar el ecosistema digital, tenemos los siguientes. La organización institucional del sector, es importante resolver la diversidad digital, la denominación de las estructuras, el manejo de las TIC y procurar la existencia de ministerios de destinación específica. El ecosistema digital andino, adoptar el modelo
de 6 pilares conceptuales que estamos incluyendo en la consultoría, sería un paso importante para que los países pudieran hablar el mismo idioma técnico. En cuanto a las políticas públicas sobre comunicaciones, y que denominamos telecomunicaciones y TIC, no es solo telecomunicaciones, no es solo TIC, sino esta cadena de valor que va integrada, porque las TIC son las que se encuentran cerca a los usuarios y reciben toda la información, hacen todo el procesamiento y lo envían a través de los servicios portadores de telecomunicaciones, cuyo concepto es la transmisión de la información sin cambio en el contenido de la forma de la señal ni en sus niveles. Por lo tanto, esto hace que las telecomunicaciones transporten la información que es elaborada por las TIC. Entonces, en cuanto a políticas públicas, proponemos un marco dinámico de políticas, de tal manera que puedan los países tener un referente único de cuáles son las que tienen que hacerse en cada momento. Por ejemplo, en este momento, la subasta de 5G sería una prioridad en los 4 países, o debería ser una prioridad. Los estados deben de incluir en su contrato social el bienestar digital, es decir, la conectividad inclusiva y sostenible para banda ancha de alta velocidad. Las telecomunicaciones y las TIC deben ser un servicio público esencial e incluso pasar a ser un derecho fundamental, como ya hay algunos países del mundo que lo están desarrollando. La Agenda Digital Andina debe incorporar la regulación de las TIC, o sea, la regulación de las redes sociales, las OTT y las plataformas digitales. Esto se ha quedado en el mundo rezagado, principalmente porque cuando el Internet nació, los Estados Unidos propugnaron porque fuera libre y no fuera regulado para que su desarrollo fuera muy acelerado. Hoy en día ya la regulación de las TIC es una necesidad y una prioridad. Y la masificación de la banda ancha fija de alta velocidad a los hogares y a las MIPYMES son esenciales para la época post-pandemia y para la época que va a venir en este proceso después de la guerra que estamos viviendo. El rol del Estado debe cambiar, debe convertirse en un Estado emprendedor. Para las telecomunicaciones fijas y los accesos a los hogares no hay otra alternativa sino el Estado emprendedor. En cuanto a estrategia de telecomunicaciones en infraestructura y conectividad, la banda ancha fija de alta velocidad debe ser para todos. La gestión del espectro debe ser como una política de Estado. Se debe diferenciar las telecomunicaciones móviles y fijas para saber cuándo es su aplicación, para qué sirve cada una y cuál es la que permite el mayor desarrollo de la productividad, que como ya hemos dicho son las telecomunicaciones por banda ancha fija de alta velocidad. Promover la conectividad. La política pública de masificar la banda de ancha de alta velocidad debe partir de una definición unificada de los 4 países. Esa es la principal recomendación. Los 4 países tienen diferentes definiciones, lo cual implica que sus estadísticas no son comparables. Al asignar el espectro radioeléctrico para 5G, el apagado de 2G, es prioritario también masificar la fibra óptica, así como la voz sobre LTE. En cuanto a la estrategia de las TIC, economía digital y transformación digital, nos parece importante promover las agendas digitales de los países, pero que estén armonizadas. Acordar estrategias para gobierno digital, firma digital, documentos digitales. La transformación digital deberá tener como pilares la conectividad de banda ancha fija de alta velocidad, la apropiación digital, la confianza de las personas en el uso de las tecnologías de la información, la asequibilidad para lograr buenos precios, la cooperación digital regional y la gobernanza del sector que incluya el bienestar digital como política pública de la CAM. Tenemos también otras recomendaciones en cuanto a la apropiación y habilidades digitales. Las políticas públicas para el fomento de la alfabetización y apropiación son prioritarias. La inteligencia artificial, la ingeniería de datos y el Internet de las cosas y la conectividad para el uso productivo de Internet. Es importante que las personas aprendan a manejar estas tecnologías
que cada vez también son más complejas por los niveles de programación que se hacen para poder prestar todos los servicios. La regulación debe estar unificada sobre principios, pasar a una regulación de quinta generación para materializar la independencia real de los entes reguladores y determinar la relación entre los entes reguladores y la autoridad de la competencia. Un mercado digital regional es fundamental, impulsar la formación de un mercado digital regional. Y por último, las estadísticas. Es importante que las estadísticas se consoliden de manera unificada, ya que en un momento determinado estas estadísticas, cuando no son unificadas, pues o están mal concebidas, fomentan el statu quo de la brecha digital. Es decir, cuando las estadísticas no son comparables, porque las definiciones técnicas de cada uno de los países son diferentes, pues hace que en un momento determinado no se pueda resolver la brecha digital precisamente por esa diversidad. Y ya para terminar, quisiera mencionarles unas dos frases que son las que, a nuestro modo de ver, pues resumen todo lo que hemos dicho. Leaving no one behind means leaving no one offline. No dejar a nadie atrás significa no dejar a nadie desconectado. Secretario General de las Naciones Unidas en mayo del 2020. Es decir, hay que conectar a todas las personas y a todos los habitantes. Hay que conectar todos los hogares, hay que conectar todas las MIPYMES, porque de lo contrario la región no podrá superar los momentos de dificultad económica. La banda ancha fija de alta velocidad es el soporte esencial de la cuarta revolución industrial. Por lo tanto, en un momento determinado, nosotros hemos llegado a la conclusión de que llegó la hora de la banda ancha fija de alta velocidad como soporte esencial de la cuarta revolución industrial. No consideramos que las telecomunicaciones móviles no sean imprescindibles, sino que su momento histórico, que debe continuar en su desarrollo, ya debe ser acompasado con la banda ancha fija de alta velocidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias al expositor y queremos resaltar los aportes de este estudio que sirvió de insumo base para el establecimiento de la Agenda Digital Andina. Y a continuación compartiremos con ustedes un video sobre la Agenda Digital Andina para luego escuchar a la ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador, la señora Viana Mayno Isaías, quien presentará oficialmente la Agenda Digital Andina, herramienta que nos permitirá como región avanzar acorde con la realidad que vive la sociedad. Desde Quito, Ecuador, en el marco de la 29ª reunión ordinaria del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones, presentamos la Agenda Digital Andina. A través de la Agenda Digital Andina se ha generado una oportunidad para acelerar las capacidades en materia de digitalización. El trabajo articulado con los países miembros permite marcar un hito en la región con más telemedicina, teleeducación, e-commerce, conectividad y todas las ventajas que brinda la transformación digital. Juntos, integramos a la región. Señora ministra, le escuchamos. Muchas gracias. Previo a comenzar, no quiero dejar pasar la oportunidad sin el reconocimiento merecido al trabajo realizado por la Secretaría General de la Comunidad Andina, que lidera el doctor Jorge Hernando Pedraza, quien nos ha presentado recientemente el estudio de diagnóstico sobre el sistema digital, insumo
que nos brinda alineamientos para la ejecución de proyectos tecnológicos, integración de servicios para comercio, seguridad, intercambio de datos y otras acciones para los ciudadanos de nuestros 4 países, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Hoy, desde Quito, los países miembros de la CAN marcamos otro hito dentro del trabajo que venimos desempeñando durante este último año, gracias a la coordinación que traspasa fronteras en este mundo digital sin fronteras, pensando siempre en nuestros ciudadanos. La presentación y lanzamiento de la Agenda Digital Andina es parte de la Agenda Digital, es parte del plan de trabajo del CADATEL y da cumplimiento, como les mencionábamos, a la declaración del Consejo Presidencial Andino del 2021, con el fin de impulsar la Agenda Digital de la Comunidad Andina y otras actividades que son parte de la Cuarta Revolución Industrial, TICs, e industria creativa, así como herramientas que pueden apalancar la reactivación de aparatos productivos de la región. A través de esta Agenda Digital Andina se ha generado la oportunidad para acelerar capacidades en materia de digitalización de la producción de los países de la subregión andina para enfrentar desde las TIC la innovación tecnológica, superar el impacto de la pandemia en los sistemas económicos y mitigar las consecuencias de la crisis social y económica del COVID a mediano plazo. Con la puesta en marcha de una estrategia subregional materializada en la Agenda Andina, buscamos orientar de manera estratégica los retos que Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú afrontaremos para alcanzar la transformación digital y mejorar la conectividad y la región. La agenda digital consta de 5 componentes o pilares. 1. Gobierno digital y transformación digital. En este ámbito, de lo que trata la agenda es de impulsar la digitalización y la automatización de trámites a través del desarrollo de lineamientos que incrementarán servicios estatales, tales como la firma electrónica, pagos electrónicos, buzón ciudadano para notificaciones, acuerdos para interoperabilidad entre nuestros países. Otro punto del eje, identificar servicios o trámites transfronterizos de interés andino para impulsar su digitalización y automatización bajo un solo estándar común de la región andina. Emitir lineamientos comunes que promuevan el desarrollo y uso de software libre para soluciones gubernamentales, es decir, que el gobierno pueda utilizar software libre. Formulación de políticas o lineamientos regionales para impulsar la ciberseguridad, acogiendo estándares internacionales, como no puede ser de otra manera, promoviendo así la colaboración y la cooperación entre los centros nacionales de ciberseguridad o similares en nuestros países para que toda la región se encuentre más protegida con una integración de estos centros de ciberseguridad. Y en este contexto, aprovecho la ocasión para hacer conocer que ayer se firmó el memorándum de entendimiento entre la Unión Europea, la empresa Cybernet de Estonia de la Unión Europea y la Unión como tal, para coordinar desde esta subregión andina actividades de cooperación internacional de ciberseguridad dentro del proyecto de cibercapacidades latinoamericanas y Caribe, la 4 de la Comunidad de la Unión Europea. En otras palabras, esto quiere decir que la Unión Europea y CyberLAC del gobierno de Estonia han puesto un hub en Latinoamérica, en la CAN, en Ecuador, un hub de ciberseguridad para toda Latinoamérica. Eso lo firmamos ayer en conjunto con nuestra Cancillería ecuatoriana. Desde Ecuador, para CAN y para Latinoamérica, seremos los anfitriones de este hub o Centro Regional de Ciberseguridad, espacio en el cual la Unión Europea nos dará capacitaciones, nuevas herramientas de protección e insumos tecnológicos y las mejores prácticas y políticas y alertas a nivel internacional en temas de ciberseguridad. Lineamientos regionales para apertura de datos. En ese tema cooperaremos también dentro de este eje para la implementación de plataformas que permitan publicar y usar datos abiertos entre toda nuestra región. En Ecuador, al momento, lo lanzamos el año anterior junto con la Presidencia de la República, se cuenta ya con 461 conjuntos de datos abiertos publicados en el portal referente. Esto se llevará a cabo integradamente en toda la región.
una biblioteca digital para toda la normativa que nuestros países miembros de la CAN tienen en materia de gobierno digital, con lo cual todos los ciudadanos tendrán esta información a la mano. El segundo eje de la agenda es la infraestructura y la conectividad. Evidentemente, una agenda de transformación digital se basa en la premisa de una conectividad existente y óptima. Se buscará armonizar la definición de Internet de banda ancha en los países andinos en términos de velocidad. Quiero decir que buscaremos un estándar común de Internet de banda ancha considerando la misma velocidad todos. Ese es uno de los objetivos. Se realizará un diagnóstico del estado actual de cobertura, acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones en zonas rurales y lugares de elevado interés social, con énfasis en nuestra región común o zona común amazónica, para proponer lineamientos y proyectos conjuntos de banda ancha, llegando con conectividad a las zonas que así lo requieran. En Ecuador, para llegar a estos lugares, estamos aprovechando y utilizando la tecnología satelital, respecto de la cual recientemente el Perú, bajo el mando del secretario Pedraza como secretario de la Comunidad Andina, realizó el primer evento satelital de conectividad justo para este tipo de regiones. Un éxito rotundo cuyos conceptos han sido llevados a la agenda. Se examinará la viabilidad de contar con un cuerpo compilado de normas de los países de la CAN en temas de infraestructura y conectividad. Quiere decir compilar toda la regulación del tema de infraestructura y conectividad con prioridad en las normas de los 5 años. Se promoverá la comunicación fija y móvil andina mediante un estudio que identificará el impacto que tienen estas comunicaciones en el desarrollo socioeconómico del país, lo que decíamos hace un momento, de nuestros países. Es un tema de inclusión social y de democracia. Desarrollo socioeconómico de nuestros países atado a la incidencia que tiene la comunicación fija y móvil en este tema, identificando para el efecto proyectos conjuntos y fuentes de financiamiento para promover esa conectividad fija y móvil, facilitando a la población el acceso a estos servicios. Se analizarán los proyectos de banda ancha con el impacto inclusive internacional en nuestra región. Igualmente en el caso de las redes de fibra óptica, con las mejores prácticas y recomendaciones de los planes nacionales para integrarse a un concierto de la comunidad. Se promoverá el desarrollo de Internet Exchange Point, IXP por sus siglas en inglés, e infraestructura de Internet andina, para lo que se realizará un estudio sobre estos temas, teniendo como base los previos de la UIT, con el objetivo final de reducir los costos de Internet. En este tema, comento como una información anticipada que el Ecuador emitió una regulación que entrará en funcionamiento en un mes, para efectos de establecer un precio diferenciado de acceso a planes de tanto Internet fijo como móvil para la población de menores recursos, identificada como la de bono de desarrollo social. Este tipo de iniciativas buscaremos que en la agenda que sean conjuntas para toda la región. El tercer punto de la agenda es el talento digital, capacitación, información del ciudadano para llevarlo a una ciudadanía digital. La tecnología siempre es una herramienta de servicio al ser humano y no puede ser otra cosa. Por ello, la gestión y el trabajo del talento digital para que se inserte en una transformación digital es crítica, y ello requiere de la implementación de una estrategia de desarrollo de ese talento dentro de la comunidad andina. Se impulsará el desarrollo de habilidades digitales y se implementará la formación de procesos especializados que permitan, en este caso, a las empresas y organizaciones de la sociedad civil, las universidades, desarrollar proyectos de transformación civil. En otras palabras, la capacitación y el talento es ciudadano, es organizacional y es empresarial. Nada nos lleva a un desarrollo completo si toda la sociedad no está integrada. De la misma manera, se ejecutarán estrategias para promover temáticas de la cuarta revolución industrial. Se compartirán experiencias sobre iniciativas a los ciudadanos de zonas rurales y marginales en desarrollarlos en TICs y habilidades digitales. Se crearán comunidades virtuales de aprendizaje
clases virtuales en grupos focales de aprendizaje dentro de todos nuestros países, suscribiendo acuerdos bilaterales para plataformas colaborativas. Evidentemente, como no puede ser de otra manera, se promoverán acciones para incrementar la representación de mujeres en el uso de las tecnologías y grupos minoritarios, niñas, niños, adolescentes, que tradicionalmente han estado más alejados de esta temática. Junto con nuestros países de la región, Bolivia, Colombia y Perú, se realizará un estudio para identificar barreras y oportunidades que impiden, o más bien las oportunidades que permiten cerrar las brechas de talento en la región. Se promoverá que las universidades e instituciones de formación superior, apoyadas por la CAN, desarrollen programas pertinentes en materia de la cuarta revolución industrial de transformación digital y tecnologías emergentes, para lo que crearemos un mecanismo que dote de becas, proceso en el cual comprometemos desde ya a nuestra anfitriona, la Universidad Andina Simón Bolívar, en su rector y demás universidades aquí presentes, en el entendido, que también es el foro indicado para decirlo, que 1/3 de la población que se requiere, de los profesionales de TICs que se requieren, están disponibles en el país. Quiere decir que se necesita 3 veces más de los profesionales que estamos produciendo en el sector y que vaticinamos que cada vez se requerirá mucho más. Es el empleo no del futuro, es el empleo del presente. Y la responsabilidad de desarrollar profesionales sectoriales radica en el gobierno y las universidades y obviamente la sociedad civil. Hoy por hoy nadie que trabaje en ese ámbito estará desempleado. Y eso es muy importante para nuestras economías. Generar mucho más desarrollo de TICs, mucho más inclusión de mujeres y otros grupos que tradicionalmente no lo han hecho. Si eso lo hacemos regionalmente, también vamos a crecer mucho económicamente, como toda la región. Se creará una red de investigación enfocada a la transformación digital involucrando gobiernos, academia y empresas de los países miembros. La investigación siempre la lidera la universidad, también nos comprometemos a ese concepto, a liderar la investigación en transformación digital. Cuarto eje, economía digital. Decíamos al inicio de esta sesión que la economía digital ya no es la del futuro, que es la del presente, y que la economía digital en este momento ya es la 11ª del mundo y que vaticinamos que será la primera muy pronto, una economía integrada, sin fronteras. Para impulsar la transformación digital de la región, se establecerán acciones que garanticen que en la economía digital y en el mundo virtual se incluyan a todas las personas y poblaciones vulnerables, creando una economía digital inclusiva. No se puede pensar en crecer en una economía digital sin incluir a todos. Eso no sería una economía ni de un país ni sostenible. Se diseñarán estrategias para adoptar tecnologías 4.0 en MIPYMES y emprendimiento. Se propiciará un entorno regulación ágil y flexible para incentivar la innovación, el ecosistema de startups, economía colaborativa y emprendimiento de alto impacto en los países andinos. Mediante mercado de datos se promoverá la adopción de lineamientos a nivel de toda la comunidad para la gobernanza de datos y la guía de calidad de datos y mejores prácticas dentro de los países públicos para implementar una política pública en la materia, política pública de gobernanza de datos y guía de calidad de datos. Quiere decir que podamos establecer dentro de esta región una mejor calidad de información en la que podamos confiar y sobre eso tomar decisiones en todos los ámbitos que sean acertadas. Se promoverá la innovación de datos mediante las técnicas de analítica para contribuir a la calidad de los servicios. Finalmente, el último eje, las tecnologías para el desarrollo sostenible, lo que hablábamos también un poco al inicio de la sesión, la tecnología para el desarrollo sostenible. No hay producción, no hay innovación sin TICs. Hoy no se puede pensar en innovar de ninguna manera si no hay algún tipo de tecnología inmersa en esa innovación. Innovación y desarrollo productivo están íntimamente atados. En este concepto se incentivarán proyectos e iniciativas regionales para inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas y ciencia de datos entre otras cosas. No podemos pensar en ninguna industria, y en este caso estamos hablando de industrias privadas, ni sector que crezca sin tecnología de la mano.
Se impulsarán marcos regulatorios y políticas públicas que incentiven el uso de las tecnologías de cuarta revolución industrial y proyectos de cofinanciación para incentivar adopción de tecnologías en los sectores económicos priorizados. Por allí se comenzará. Hoy entregamos de manera oficial a ustedes, como máximas autoridades de los países de la CAN, la Agenda Digital Andina, que permitirá el crecimiento económico y social y la integración al más alto nivel, al más actual nivel de nuestra región y nuestras comunidades. Las TICs y las telecomunicaciones, al ser transversales en todas las actividades del ser humano, permiten y son el eslabón o herramienta clave para todas nuestras actividades desde educación, salud, economía, productividad, empleo y gobierno. La conectividad y la innovación y estas nuevas tecnologías que tenemos la visión de impulsar son las herramientas que permitirán el acercamiento de nuestros pueblos, la verdadera integración de ciudadanos digitales que sean parte integrante de esta transformación digital, y ello nos llevará a ser una región más competitiva, más integrada y sobre todo más democrática. Nuestros países nunca se van a quedar atrás de esta primera revolución digital de la cual somos hoy parte. El objetivo regional es que todos seamos parte de esta transformación digital, porque no hay nada más inclusivo y democrático que la tecnología. En línea todos somos iguales. Y es por eso que esto se vuelve una herramienta de ejecución de gobierno y de inserción de todas las comunidades y de aunamiento sin fronteras a toda nuestra región. Finalmente, agradezco al secretario general de la CAN, a los ministros, representantes de los otros países miembros de la CAN, a todas nuestras autoridades regionales y quienes nos acompañan, su trabajo comprometido que no se hubiera logrado para gestionar esta agenda digital que, como decíamos, permitirá que nuestros ciudadanos finalmente se reactiven económicamente y que nuestra región sea mucho más grande y más fortalecida frente a un mundo también que requiere estos constantes herramientas y crecimientos. El trabajo mancomunado es el que origina logros como el que hoy tenemos y una visión que compartimos hacia un futuro que estamos construyendo paso a paso, cada vez más integrado en un mundo sin fronteras, un mundo digital cuya herramienta es la tecnología. Muchas gracias. Cabe mencionar que es relevante que la comunidad andina cuente con su agenda digital que aportará al desarrollo económico y social de la región. En este momento invito a ser parte de la suscripción de la Declaración de las Autoridades de Telecomunicaciones, TIC, Gobierno y Transformación Digital sobre los trabajos para la Agenda Digital Andina. Es importante destacar que este documento lo suscribirán presencialmente la ministra de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia, señora Carmen Ligia Valderrama, la ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador, señora Viana Maino Isaías, y el viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú, señor Virgilio Tito Chura, y lo firmarán digitalmente el presidente del Consejo de Ministros de Perú, señor Aníbal Torres, y el viceministro de Telecomunicaciones del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Edwin Arandia Rojas. Esta declaración cuenta con la aprobación de los países miembros de la Comunidad Andina que participan en la 29ª reunión ordinaria del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones CAATEL, en la que aprueban la Agenda Digital Andina y su correspondiente hoja de ruta, donde se plasman las líneas de acción que permitirán promover las telecomunicaciones y las TIC con miras a impulsar el proceso de transformación digital y la disminución de la brecha digital en la subregión andina. Además, impulsará su implementación para fortalecer las capacidades en materia de digitalización y coadyuvar
con las telecomunicaciones y las TIC, y la innovación tecnológica a la reactivación económica post-COVID-19 de la subregión andina. Asimismo, es importante propiciar la puesta en marcha de una estrategia subregional materializada en la Agenda Digital Andina que busca orientar de manera estratégica los retos que Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú afrontan para alcanzar la transformación digital y mejorar la conectividad e innovación, fortaleciendo la gobernanza en favor de una sociedad digital. Una vez concluida la firma del documento, les pido a las autoridades ponerse de pie para la foto oficial.